vamos a pedir a nuestra invitada que se quiere poner los auriculares. Acá estamos con Ceci. Bueno, nos fuimos a la presentación en este camino que ha elegido también Ramón Javier Mestre, de seguir los pasos del padre, ¿no? Por un lado, y ser el gobernador de la provincia. Están haciendo unos talleres de escucha, que me pareció una cosa muy interesante, algo realmente, la nueva política, empezar a escuchar. Y bueno, estábamos con Cecilia, que hicimos la cobertura, salió Cecilia en directo, nuestros radioescuchas lo han seguido, salió muy bien, por cierto, y llegó la diputada nacional Brenda Austin. Y bueno, nos animamos y le dijimos si quería venir hasta aquí al estudio, si tenía un tiempito para nosotros, y nos dijo que sí. Así que, bueno, acá la tenemos. Bueno, Brenda. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Me escapé un ratito del taller de escucha, que bueno, la verdad viene siendo una herramienta súper valiosa para nosotros en este camino de recorrer la provincia. Siempre lo dijimos en las oportunidades en que me tocó visitar Las Varillas, incluso bueno, armamos reuniones con las distintas organizaciones, con vecinos, visitamos el club, en el convencimiento de que cuando uno piensa acciones, propuestas, proyectos, políticas de gobierno, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y muchas veces son los propios protagonistas, los que viven en las distintas regiones de Córdoba, los que saben mejor que nadie cuáles son las problemáticas y cómo hay que encararlas, ¿no? Y lo que vemos es que a veces los gobiernos rompen esos diálogos, rompen esos puentes y tienen incapacidad para escuchar. Por eso creemos que estos talleres, que todavía está ahora funcionando, así que aprovecho para invitar a los vecinos que quieran sumarse a ir, están ahí en el hotel Las Varillas, con una dinámica interesante que es a partir de lo que se llama FODA, ¿no? Que es identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que tiene cada región de nuestra provincia. Y desde ahí que seamos capaces de pensar las mejores herramientas y soluciones para potenciar Córdoba, ¿no? Imaginemos lo distinto que es el norte, el oeste, el este, el sur, cada uno con sus problemáticas, lo que son las ciudades más grandes, los entornos más rurales. Así que bueno, contentos de hoy poder estar acompañándolo a Ramón en esta visita por Las Varillas. Arrancamos ayer en Villa María y seguimos más tarde en San Francisco. Sí. Y todo esto son insumos súper valiosos para construir una propuesta superadora para Córdoba, ¿no? Bien, más allá de los puntos en común, ¿no? Que puedan llegar a tener todas las localidades de la provincia de Córdoba, supongo que deben salir ejes puntuales de cada lugar. Como decías vos hace un momento, no es lo mismo el norte de Córdoba que el sur de Córdoba. ¿Algo que te haya llamado la atención en alguna de estas disparadores de las charlas de debate? No, bueno, me parece que de cada intervención van surgiendo aportes muy puntuales, ¿no? Ayer, por ejemplo, ahora recién estaba comenzando el taller, en su primera parte los vecinos que están presentes lo que van a hacer es poner en unos papelitos que les van dando las distintas ideas que tienen, las dificultades que ven, y sobre eso se empieza a armar la matriz, ¿no? Y hay algunas problemáticas comunes que son recurrentes en los distintos puntos de la provincia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de educación del Estado, de las instituciones educativas, del estado de los edificios. Y fíjense que recién cuando estábamos allí recibíamos una nota de APADIM, ¿no? Con las dificultades que tiene Edilicia y la necesidad de ser escuchados para poder obtener los fondos para reparar. Digo, lo que vemos en el taller de escucha se refleja después en los pedidos de las organizaciones. Pero también problemáticas, y que esta zona y sobre todo seguramente en San Francisco va a salir con fuerza, y salió ayer en Villa María, tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Como vemos la preocupación, cómo viene creciendo la problemática del narcotráfico en Córdoba, la inseguridad, y cuestiones puntuales que tienen que ver con infraestructura, ¿no? Yo sé, y lo estuvimos hablando recién antes de empezar con varios vecinos, un tema que preocupa mucho a la zona, que tiene que ver con la 158, que salió ayer en Villa María, y tengo la certeza de que va a salir ahora. Sí, aquí. Indudablemente va a salir. Tenemos una movilización, la van a cortar el sábado, imagínate. Bueno, hay un corte, ¿viste? Venimos trabajando ahí con los distintos
los concejales que nos acercan todos los días las fotos del estado de la ruta, sí. Con Lucas del consorcio, de Lucas Marenchino, con todos aquellos que saben, digamos, que esto no solamente tiene que ver con la seguridad de los vecinos cuando transitan, sino también con el transporte, ¿no? Con una zona productiva tan importante que pueda realmente potenciarse. Y bueno, creo en este punto nuestra tarea, ¿no? Desde el Congreso lo hicimos el año pasado, presentando pedidos de informe, solicitando, bueno, saber cuál es el estado de avance de esta licitación que ya está en marcha, y estamos siguiéndolo porque son algunos de los temas que nos preocupan, ¿no? Así como también, bueno, lo es a veces, sobre todo en la época de lluvias, donde vienen las inundaciones, el estado de la red secundaria de caminos, ¿no? Cuestiones puntuales, y creo que el desafío que venimos planteando en estos talleres tiene que ver con mirar un poquito más allá. Digo, además de estas cosas que son las que vemos todos los días, el estado de los hospitales regionales, ¿no? Las problemáticas de las obras de infraestructura que faltan, sobre todo en materia de inundaciones, creo que el gran desafío es imaginarnos la Córdoba que queremos para los próximos años. El eje de estos talleres son los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, una iniciativa que se impulsó a nivel mundial, ¿sí? ¿No? Con 17 objetivos para ser perseguidos o cumplidos de cara al año 2030. Y ese es el gran desafío que tiene la política en Argentina: dejar de mirarnos el ombligo, dejar de mirar el corto plazo y empezar a planificar para adelante, para tener la certeza de que nuestros hijos van a tener un mejor futuro, ¿no? Y de eso Córdoba tiene mucho que hacer. Fíjense que pese a ser una de las provincias más ricas del país, tiene los indicadores de pobreza más altos de la media nacional. Hay más pobres que el promedio del país. Es inexplicable, ¿no? Viene mucha gente de otras provincias también, ¿eh? Nosotros estamos viendo, vos viste que conocerás la realidad de acá. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que mucha gente de Santa Fe hay de eso, pero también hay cuando uno empieza como a ahondar y a profundizar, sí, un poco más en el tema, lo que vemos es que en los últimos 20 años hay dos fenómenos, digamos, que han crecido prácticamente juntos, que es el aumento de los costos, ¿no? Lo vemos los ciudadanos cuando pagamos nuestra factura de la luz. Imagínense una empresa que quiere producir o que quiere radicarse acá, el costo Córdoba, ¿no? Con lo que implica, digamos, y las dificultades de tener herramientas que potencien el desarrollo productivo. Como eso no pasó, empezó a bajar progresivamente la creación de empleo en blanco, empleo registrado. Empezó a aumentar, si uno mira Córdoba y Santa Fe, que eran iguales hace 20 años, y que hoy, cuando miramos los niveles de desarrollo, Santa Fe empezó a agregar valor, empezó a lo que produce el campo, a trabajarlo para que ya no exportemos el maíz o el trigo, sino el aceite, ¿no? Y eso tiene que ver con una visión de futuro donde creo que Córdoba tiene todavía mucho para hacer. Eso es generar empleo genuino, eso tiene que ver con romper con el círculo de la pobreza. En Córdoba, en los chicos menores de 18 años, 1 de cada 2 es pobre. Si no empezamos a trabajar ahí, vamos a estar hipotecando nuestro futuro. Y creo que esta es la invitación. Tengo la certeza de que podemos vivir mejor, de que se trata de que nos pongamos de acuerdo, de que identifiquemos las oportunidades. Decía recién, no es lo mismo cada punto cardinal de Córdoba. Claro que no, ¿no? Quilino, por ejemplo, Dianfunes, el norte de nuestra provincia, tiene mucho para crecer en algunas materias, no en las mismas que lo que va a crecer este departamento, Marcos Juárez o el sur de Córdoba, ¿no? Pero tiene sus cabritos, tiene las tunas, tiene distintas cosas, diferentes economías regionales. Exacto, sí, economías regionales. Pensemos en el turismo, en Tras las Sierras, bueno, y eso, cómo la provincia puede ayudar a potenciar esos procesos de desarrollo. Todos podemos crecer. Mira, está muy bueno que estés aquí, te agradezco, ¿no? Y por otro lado, para preguntarte sobre algo concreto, a mí no me cierra este tema de la Ruta Nacional 158, que no se pueda solucionar, por un lado el gobierno nacional y también pienso en el gobierno provincial, porque, bueno, justo viajé para Neuquén, ¿viste? Y cuando venía, viajaba por la Ruta Nacional 158. Y hasta General Cabrera, General Dehesa, estaba en el primer mundo por la ruta. No sé, ¿has viajado vos? Sí. Bueno,
llegando a Villa María, no sé qué pasó, y nos toca toda esta ruta a nosotros, ni hablar, viste, de las varillas a San Francisco. Y acá estamos esperando una cosecha bárbara, hay una actividad económica que, bueno, que como hemos tenido siempre. No puedo entender por qué no se puede arreglar, y está hace tanto que se viene pidiendo, vos que sos una diputada nacional, que con la cantidad de votos también que ha tenido Cambiemos, el PRO, desde aquí, ¿por qué no se puede arreglar? Bueno, mira, primero decir que está en el presupuesto nacional prevista no solamente la reparación de este tramo, sino también la ruta segura de Río Cuarto a Villa María, y después el tramo de Villa María a San Francisco. ¿Vos vas a viajar ahora a San Francisco? Sí, vas sí, por vamos acá, ¿no? por acá, Bueno, vamos a ir por acá y vamos a ver la ruta. Vos vas a ver lo que es. Sí. Nosotros estuvimos a 40, ¿no? Sí, sí, nos han dicho los vecinos, lo sabemos porque nos vienen mandando, como les decía recién, imágenes, fotos. Está todo señalizado por los mismos vecinos también. Los pusieron todo baches. Así es. Sí, lo que pasa es que la empresa que ganó la licitación, que la estaba reparando, hizo trabajos provisorios de bacheo que fueron peores de lo que estaba antes, y se bueno, ahí va, digo, muchísimo más. Hay un punto que tiene que ver también con una discusión que tuvo que enfrentar Vialidad Nacional sobre la reestructuración de algunos contratos que venían de la época anterior, que venían con sobreprecios o que venían con pretensiones de actualizarlos a montos que eran muy superiores a los de la inflación, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Porque son procesos, te diría que lleva más tiempo eso que arrancar de cero una licitación, ¿no? Hoy ya están en condiciones de comenzar, nos han dicho que en las próximas semanas deberían comenzar con la tarea de este tramo, digamos el primero de la varilla, que es el que está más complicado, y que el otro lentamente ya está comenzando, ¿no? El segundo tramo. De todas maneras, nosotros nos hemos comprometido con los vecinos con los que estuvimos hablando a seguirlo de cerca, a reunirnos y a poner a disposición también la posibilidad de armar una reunión con las autoridades de Vialidad Nacional y del Ministerio, porque creemos que esta es una prioridad para la región y para Córdoba también. Sí, seguramente nosotros vemos, aparte, viste, vas a ver, hay muchísimo tránsito, viste que es una ruta que une Brasil con Chile, pasa por acá, o sea, económicamente es muy próspero, todo está muy próspero, ¿no? Es tan difícil de entender porque no se arregla. Pero bueno, quizás es como vos que estás contando, que lamentablemente ese tema burocrático de control, que no está mal controlar, está muy bien controlar, bueno, retrasó todo. Pero fíjate que no es solamente eso, ¿no? Sino que también tuvo que ver con desarmar una trama de corrupción que estaba montada para saquear el Estado. Y eso me parece que vale decirlo, porque el costo del tramo de autopista en el país ha bajado más de un 30%, lo mismo que el costo de reparaciones. ¿Por qué? Bueno, porque se empezaron a hacer licitaciones más transparentes, licitaciones donde ya no estaban cartelizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban arregladas quién iba a ganar, sino que eran muchas las empresas que se presentaban, el promedio de empresas que se presentaron a licitar con el Estado Nacional aumentó, y esto, los pliegos, por ejemplo, ¿no? Es decir, las condiciones en las que se pone, se licita una ruta, son públicos, pueden ser descargados de modo gratuito en la página. Siempre se debían de pagar esos pliegos. Siempre se debían de pagar, además era una herramienta un poco que se arreglaba para entregársela a la empresa que iba a ser la beneficiada, y todo eso no es solamente un problema burocrático, sino que es la plata de todos nosotros, de todos los contribuyentes, que va a los bolsillos de algunos vivos, ¿no? Hoy lo estamos viendo en los fondos de los cuadernos, en la causa de los cuadernos. Bueno, como eso, esta empresa figuraba, esta empresa que había ganado la licitación figuraba dentro del Bueno, todo eso, digo, generó dificultades, generó complicaciones, que lamentablemente, digo, lo viven y lo padecen ustedes, ¿no? Claro. Porque los el tiempo retrasos se pierde. Claro. Pero bueno, creo que hay que poder reconocer que es un problema, que hay una demora en el avance, pero también saber que lo tenemos que hacer bien, ¿no? Porque hemos encontrado casos en distintos puntos de Córdoba y del país de obras que también se hicieron mal, porque robar no es solo cuando se pone un sobreprecio a una obra, sino también es cuando se adulteran los insumos que se usan para hacer las obras, ¿no? Cuando se usan herramientas de menor calidad, en los puentes, por ejemplo, puentes que se
se rompieron en el norte de Argentina, y eso creo que es parte de lo que tenemos que poder romper. Ahora, un tema en el que estuvimos discutiendo mucho el año pasado y que hoy está en el centro del debate, que tiene que ver con la extinción de dominio, ¿no? Esto, que eso lo escuchábamos. Se ha generado mucha polémica en torno, bueno, en esta semana, ¿no? Y lo veíamos a partir del lunes. A las noticias ya en los diarios. Con el decreto del presidente. Polémica y alegría. Sí, porque hay mucha gente que está feliz. Sí. Ya era hora, sí, ¿no? Pero Sí, era o sea, hora, porque hay vehículos, por ejemplo, que se terminan oxidando, y eso obviamente que serviría para el apoyo, por ejemplo, de la policía, que tiene móviles que a lo mejor no aparte, cuando roban la plata, que la devuelvan. Vayan presos, no vayan presos. Pero fíjense, ayer estaban inaugurando un centro de primera infancia con plata que fue incautada de la causa Antonini Wilson. ¿Se acuerdan la causa de la valija? ¿Cuánto pasó esto? Bueno, ¿Hace 8 años? ¿Por qué? Porque las herramientas que tiene la justicia son muy lentas. Entonces, ¿cuál era la gran discusión que tuvimos en el Congreso? Que en el 2016 en la Cámara de Diputados logramos avanzar y que el Senado después dio marcha atrás. Que la extinción de dominio, que es una herramienta para extinguir, valga la redundancia, el derecho de propiedad sobre aquellos bienes que son producto de la corrupción o de la trata de personas o del tráfico, ¿no? Estos son los delitos del narcotráfico. Sí. Si alguien no puede demostrar que está imputado en una de esas causas, no puede demostrar que todas esas mansiones que tiene, que todos esos autos, que todo ese dinero los ganó de buena fe, producto de la plata que hace trabajando, si no lo puede demostrar, el Estado toma todos esos bienes. ¿Con la imputación, Brenda, o con la condena? Van por cuerda separada, y acá es justamente, te agradezco la pregunta porque es la diferencia. En diputados nosotros aprobamos, igual que lo que hoy dice el decreto del presidente, que van por cuerda separada. Por un lado, la causa penal, ¿no? Pensemos en la de Menem. Sí. Todavía seguimos, y después terminó prescribiendo. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan la causa con el acuerdo de Río Tercero? Con el acuerdo de todos, ¿no? Sí. No, bueno, hubo mucha indignación, digo, pero no te digo de distintos partidos políticos, ¿no? Y pasaron todos ahí. El promedio de las causas de corrupción es de 13 años, un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que perseguía un sector del peronismo en el Senado, es que querían que esta extinción del dominio, o este decomiso de los bienes, o esta recuperación de los bienes robados, sea después de la condena penal. O sea, iban a pasar 20 años y todavía íbamos a seguir esperando para poder incautar el yate, el auto, la casa. Después de la condena, y de la condena más o menos decías, son 12, 13 años. En promedio 13 años. El dinero físico se desvalorizó, no podés hacer lo mismo que 13 años anteriores, y los bienes materiales se deterioran también. O sea, entonces, es lo mismo que nada. Claro, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia de lo que impulsamos y lo que hoy saca el presidente por decreto es que se hace una vez que está la imputación, es decir, yo hago una denuncia a una persona, el fiscal, por una causa de corrupción, deciden que hay bienes, toman una medida cautelar sobre sus bienes y ahí empieza el procedimiento civil, que es mucho más rápido y que va independiente del proceso penal. ¿Por qué? Bueno, porque en el proceso civil ya no estamos pensando en el hecho delictivo, ¿no? Es decir, en si esa persona cometió o no el delito, sino lo que estamos pensando es si la relación de esa persona con los bienes, con sus casas, sus autos, es legítima o es ilegal. ¿Es legal o es ilegal? ¿No? Claro. Si no puede demostrar el origen de sus bienes, ¿lo pudo comprar? No. Bueno, si no lo pudo comprar, exacto. No son más. Si no puede justificar de dónde salió la plata, esos bienes van al Estado, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y van a la lucha contra estos delitos y a la vez también a cuestiones de educación y de salud. Ese es el destino que tienen que tener. Y preguntamos, por ejemplo, sigue la causa, 10, 12, 15 años, lo que sea, y después la persona sale inocente. Resulta inocente. ¿Le devuelven los bienes? Como va independiente de la causa penal, lo que él tiene que demostrar es en la sede civil. Ahí va a tener una sentencia. Y esa sentencia es la que va a poder apelar. Dice, no, en realidad sí puedo demostrar, no me tuvieron en cuenta esto, va a seguir apelando. Cuando pierde ese juicio, pierde los bienes, ¿no? Bien. Es una cosa aparte. Es una cosa aparte. Con la sentencia civil, ahí se le
procedería a sacarle los bienes, digamos, Exacto. y que vayan al Estado. Exacto. Se Vale. extingue el derecho de propiedad sobre esos bienes. Sí. Por eso Bien. se llama extinción de dominio, que suena medio raro, ¿no? Sí, pero sí, es como, bueno, sabemos. que se pierde el derecho Claro. de propiedad sobre bienes que alguien adquirió cometiendo un delito. ¿Qué delito? Ilícito. Los delitos Esos más graves. delitos, sí. Son los narcotráfico, Corrupción, trata de personas. trata de personas. Bien. Bien, bueno, ¿y eso ahora va a ser tratado en las cámaras? Esto tiene que ser tratado como todo decreto en la comisión bicameral para que la ratifique el Congreso, pero también hay quienes han planteado que el Congreso puede discutir una ley, ¿no? Bienvenido sea, si nos podemos poner de acuerdo Ya que y está. si logramos salvar esta diferencia que no es menor, que es que si es sede civil o si es sede penal, porque o tenemos los bienes de acá a un par de años o lo tenemos de acá a 25 años, ¿no? Claro. Si podemos ponernos de acuerdo en ese punto, seguramente saldrá por ley. Y si no, lo ratificará la comisión bicameral. Bueno, como te digo, esa decisión ha traído mucha alegría. Una mala, una buena, vamos una mala. Ahora, bueno, nosotros estamos viviendo acá en Las Varillas en un mes muy complicado en el sentido, bueno, ni hablo del sector comercial y sobre todo las empresas más grandes, ¿viste? Por ejemplo, Pauni, te hablo de la ubicás, la de los tractores, ha tenido que suspender a los empleados, sobre todo los empleados, es así, la suspensión es así. Todo el mes de enero Pauni Cerró sus puertas. iba a mantenerse cerrado, que ahora no está totalmente cerrada, pero si vos sos un empleado que tenés menos de 10 años de antigüedad, a lo mejor tenés 15 días, viste, de vacaciones, una semana te paga y una semana no. O sea que económicamente, sobre todo, viste, para los sectores de los obreros, que son los sectores que más necesitan, y bueno, se hizo eso porque la empresa está complicada. Hicieron todo lo posible para empezar bien febrero, digamos, con la ayuda de los concesionarios, y bueno, también para optimizando lo que puede llegar a pasar estamos esperando la cosecha, viste, hay un montón de factores también. Puede más en realidad que Sí. después de que pasen las elecciones es como que se está. Para vender necesitan las tasas de interés, viste, que para los créditos y todo esto. Es fundamental para nosotros que las empresas anden bien, y es fundamental para Las Varillas que Pauni ande bien. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Y es fundamental para el país también, ¿no? Fíjense que el año pasado una de las razones más importantes que nos llevó a la crisis que vivimos, una crisis que no esperábamos, fue la sequía, ¿no? Nos hizo perder 1,5 puntos del PBI. Fíjense lo importante que es el campo para nuestro país, para Córdoba ni hablar, ¿no? Y me imagino entonces para esta región. Sí. Bueno, obviamente que todos tenemos la expectativa de que esto empiece a mejorar. Claro, por supuesto que todos cuando miramos el acumulado de la inflación, por ejemplo, el año pasado fue durísimo, ¿no? Muy lejos de lo que se había previsto. Pero también lo que vimos es que los últimos meses del año, desde que cambió el esquema en el Banco Central y en el Ministerio, empezó a bajar. Esperamos que ese camino se pueda sostener a medida que baja la inflación mes a mes. Tienen que bajar las tasas de interés, también lo viene haciendo el banco. Sí. Y eso empieza a ayudar de a poquito, lentamente, a reactivar la economía, ¿no? Hay algo que recién ustedes lo mencionaron y que es clave, que es la cosecha. Porque implica la inyección de dinero para la economía de nuestro país, dólares genuinos, y bueno, ya hay mucha expectativa puesta en eso, y creo que también nos plantea los desafíos que tiene nuestra economía por delante, ¿no? Qué cosas necesitamos hacer para ser más fuertes, para que algo que pasa, una sequía, que es imposible de prever, pero también el efecto Turquía, por ejemplo, o la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, no nos impacte tan fuerte como nos impactó, ¿no? Y esto nos vuelve como un poco al principio de la charla. Bueno, ¿cuántas cosas podemos hacer para pensar un poquito en largo plazo? Diversificar nuestra matriz productiva, empujar ahora, aprovechando un poco la recuperación del dólar, las economías regionales, que
a aquellos exportadores, digamos, empujar a quienes se animan a emprender proyectos exportadores, porque esto es fundamental para que Argentina pueda equilibrar su balanza de pagos, que parece algo muy complejo, pero es tan simple como que realmente podamos tener el ingreso de divisa genuina, ¿no? De dinero, de dólares, y no tengamos que ni recurrir a préstamos, a créditos, ni tampoco hacer como se hacía hasta ahora, que es usar la maquinita para emitir y generar inflación, ¿no? Las dos cosas las terminamos pagando con pobreza, y ese es el desafío que creo que tenemos por delante, que ojalá empecemos a ver las señales de recuperación de la economía de nuestro país, y bueno, está toda la energía puesta detrás de eso. Bueno, vos si tenés alguna oportunidad, ya que seguramente te escuchan, una manito también, porque viste, mientras tanto hay que ayudar a la gente, para como está muy cara la energía, está muy caro todo, y bueno, y hay gente que le empieza a pasar mal, y bueno, y lo único que he hecho es trabajar, porque fuese decir, bueno, no trabajaste nunca, no te esforzaste, y sin embargo esta gente siempre trabaja y no la está pasando bien. Así que bueno, esperemos que se pueda revertir entre todos, ¿no? Entre todos los argentinos ayudándonos. Bueno, te tenés que ir para allá. ¿Por qué te parece que Ramón Mestre tiene que ser el gobernador? Bueno, la verdad, a ver, varias cosas. Me parece que él, en su gestión en la MUNI, ¿no? Ya 2 veces intendente de la ciudad más grande de Córdoba, tiene varias cosas, pero 2 que para mí son muy importantes para mostrar de cuáles son sus prioridades. La primera es la educación. Todo lo que hizo por el sistema educativo de la ciudad, que tiene sus 37 escuelas, sus 37 jardines, la creación de los parques educativos para generar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero también la apuesta enorme que él hizo por la salud. La apertura de nuevos dispensarios, mejorar el equipamiento, y obras que quizás a veces dan poco rédito político, pero que son tan importantes como los desagües. La primera gestión de él, los primeros 4 años, estuvieron enfocados más bien en hacer obras de desagües y cloacas para la ciudad, y eso es fundamental, ¿no? Para que en una lluvia como la que tuvimos ayer no tengamos que lamentar situaciones mucho más graves de las que se... Había mucha agua, eso es solamente... Mucha agua, cayeron muchos milímetros en poco tiempo. Fue una lluvia muy intensa, unos 15, 20 minutos, y sin embargo, bueno, la ciudad está mejor que como estaba, ¿no? Preparada para también una contingencia que va cambiando, ¿no? Cada vez tenemos tormentas más intensas, con más precipitaciones, y las ciudades tienen que poder adaptarse a eso. Entonces creo que él tiene esa experiencia para mostrar. Creo que son además sobre 2 cosas que le hacen falta a nuestra provincia, que tienen que ver con realmente pensar en una educación de calidad para nuestros jóvenes, para que tengan igualdad de oportunidades, y mejorar la salud pública de la provincia, que cada vez que recorremos, como decía recién, un hospital regional, da mucha lástima cuando vemos los hospitales de Córdoba, también el estado de deterioro. Hoy veíamos las imágenes del hospital infantil, que bueno, ayer le entró agua al quirófano. Había imágenes donde en la sala de esterilización había ratas, ¿no? Y creo que estas son las prioridades que hay que poder invertir. Ayer también temprano estuve recorriendo el dique de Carlos Paz, el dique del que bebe más de 1 millón de personas, que es la foto de una de las zonas turísticas más importantes de Córdoba. Está en una situación crítica. Está contaminado por las aguas cloacales que van de todos los puntos de la zona de Punilla, y sin tratar. ¿Y qué hay ahí? Una obra de la provincia, que es el puente, que sale más dinero que lo que hubiese costado sanear el dique y hacerle todas las cloacas a toda la cuenca, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que poder cambiar. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que nos importa y qué es lo que necesitamos para crecer? Vimos la nota esa que anda circulando del Ministerio sobre el tema de la tarifa, ¿no? Donde, bueno, es duro lo que voy a decir, digo, pero es una mentira a los cordobeses, porque todos sabemos que
o quienes venimos estudiando el tema, que la tarifa de la luz, uno de los costos más importantes tiene que ver con la distribución. Y eso lo hace EPEC. Y EPEC viene aumentando mucho más de lo que corresponde el costo de la tarifa. Y eso lo están pagando hoy todos los cordobeses y se traduce también en dificultades en la industria, en el comercio. Nosotros, mira, no sabes lo que pagamos de luz. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, se han puesto de acuerdo ahí, provincia y nación, se han puesto de acuerdo, pero si vos mirás y comparás, fíjate, tenemos la tarifa más cara del país. Sí. Y eso tiene que ver, ¿cuál es el componente que maneja la nación? El costo de generación. Bueno, ¿no? Transporte y distribución. Poquito teníamos al presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica aquí en los estudios de aquí de Las Varillas y él nos decía que mes a mes la cuota de traslado de la energía era carísima, cada vez que le aumentaba más y ellos tenían que trasladar al usuario sí o sí esos costos porque ya no lo podían mantener. Y para esto digo, basta mirar alguna de las provincias vecinas. Y vos me preguntabas por Ramón, decía, por un lado la experiencia de gestión, pero también otra cosa que creo que es importante, que es la renovación. Yo creo que necesitamos empezar a darle lugar a una nueva generación en la política. Durante los últimos 20 años 2 personas han ido turnándose para ser candidatos a gobernador, que es el actual gobernador y de la Sota. Y creo que eso le hace mal a la institucionalidad de Córdoba. ¿Qué es la institucionalidad? Es una palabra que parece que no dice nada, es la democracia. ¿Y qué tiene que ver con la democracia? La renovación, la alternancia, tiene que ver con la transparencia también, tiene que ver con terminar con las estructuras de corrupción que se van montando, que también las hay en nuestra provincia, que a veces parece que no pasa nada, porque con la publicidad se tapa todo, pero que sin embargo están, y creo que es hora de dar vuelta a la página. Esperamos que esto además sea un proceso de construcción con los vecinos de Córdoba. Lo dije recién, lo vuelvo a repetir, creo que es fundamental que podamos pensar entre todos el proyecto político y el proyecto de crecimiento, de desarrollo para Córdoba. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que Santa Fe, que era lo mismo que nosotros, esté mejor? Bueno, ¿qué tenemos que aprender? ¿Dónde tenemos que construir nuestro propio camino? ¿Dónde tenemos que reconocer los errores que se han cometido? ¿Y dónde tenemos que poner energía nueva, ideas y fuerza para empezar a cambiar el futuro y el presente de Córdoba? Y van a lograr que los acompañen, digamos, cambiemos, porque viste que, por ejemplo, hoy vino Ramón Mestre y el sábado viene Negri. Sí. Bueno, que no sería justo la renovación. Bueno, estás diciendo, claro. Justo ahí. Él ya fue vicegobernador, fue candidato a gobernador, ha encabezado las últimas elecciones. Yo creo que él ha hecho un excelente trabajo en el Congreso de la Nación. Realmente para nosotros es un orgullo la claridad, ¿no? Y la fuerza, digamos, que él impulsa en el Congreso de la Nación. Pero creo que en Córdoba hay que darle paso a una generación que además viene demostrando, como muchos intendentes de distintos lugares de la provincia, experiencia en gestión, que también es importante y que no es lo mismo que la tarea en el Congreso. Vos me preguntabas recién si Cambiemos va a apoyar. Bueno, nosotros somos Cambiemos, ¿no? Integramos un espacio que en Córdoba tiene 4 fuerzas políticas que ya están trabajando en un reglamento, en la búsqueda y en el diálogo permanente para tratar de ponernos de acuerdo y elegir los mejores candidatos. Ahora, si eso no pasa, no hay que tenerle miedo a las internas. Las internas es una herramienta legítima que fortalece la democracia, donde son los ciudadanos, los militantes, los vecinos independientes los que eligen a sus candidatos. Entonces, ese también es una salida posible y por supuesto que vamos a seguir trabajando para que en cada rincón de Córdoba, pensemos que en muchos lugares se elige intendente, además están los legisladores departamentales, bueno, nos podamos poner de acuerdo, pero si eso no ocurre llegaremos a una interna y seguramente después de eso acompañaremos con la misma energía, con las mismas ganas y con la misma fuerza a los candidatos que terminen representando el cambio para nuestra provincia. ¿Y les alcanza el tiempo? Tenía que haber empezado antes. Bueno, no sé si tendríamos que haber empezado antes. La verdad es que les adelantaron las elecciones. Claro, aquí te digo, el gobernador ha hecho un poco de trampa, ¿no? Sí, ahí se les adelantaron. Ha cambiado su propia ley. Trampa, pero bueno, lo adelantaron, sí. Pero han cambiado su propia ley. Ellos habían fijado, como si fuese el gran estadista, habían hecho una reforma política donde la fecha quedaba fija, donde para evitar la especulación y qué sé yo, al año siguiente la cambiaron.
¿Por qué? Porque no le convenía, porque está especulando, porque no sabe si quiere ser gobernador o presidente, porque quería evitar que la oposición pudiera... Y bueno, yo creo que pese a su maniobra, acá estamos en enero recorriendo la provincia, escuchando, convocando a todos los vecinos que quieran sumarse, no solamente a un taller de escucha, sino a construir una alternativa, a que trabajen también en sus localidades, en sus pueblos, en sus comunas, y aún con la trampa vamos a estar listos para en las elecciones a gobernador presentarle una alternativa a los cordobeses. Bien, estas charlas vendrían a reemplazar el timbreo de Mauricio. Claro, mira, en vez de timbreo está en la radio. No, sí, por supuesto, pero los talleres de escucha suman a eso también, ¿no? Que viene siendo una característica. Vemos todas las semanas o por lo menos 2 veces al mes a los ministros tocar el timbre para escuchar. Y a mí que me ha tocado en ocasiones acompañar, digo, alguien dice, no están armados. Eso te pregunto, ¿están armados? No venga acá a mentir a la radio. Pero no están armados, digo. No están armados. No están armados. Y nunca le tocó a uno que le dijo, che, escuchá. Sí, por supuesto. Por supuesto, y yo los veo en los grupos que no vayan a Belville, viste que está con el tema de la pelota de fútbol. YPF justo compró las pelotas allá en China y reventó Belville con las pelotas de fútbol. Qué macana, ahí el rol de YPF. Sí, no ayuda, no ayudan tampoco. En el Congreso declaramos a Belville capital nacional de la pelota de fútbol. Tenés razón. Sí. Y bueno, en vez de pelota de fútbol han regalado una pelota de qué sé yo, de béisbol, una cosa así. No los ayuda. Pero bueno, yo creo que se trata de eso, digo, de animarnos a escuchar las críticas también, ¿no? Esto que yo les contaba, que lo primero que me dijeron fue, ¿qué pasa con la 158? Bueno, hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos, asumir los errores y trabajar para corregirlo. Y me parece que eso también tiene que ver con algo que vos decías al comienzo de la nota, que es la nueva política, ¿no? Salir un poco del escritorio y hacer algo que al menos a mí me gusta, que lo disfruto, que siento que me da energía cada vez que lo hago, que es recorrer Córdoba y encontrarnos y visitarlos, y a ustedes les conta, digo, porque ya nos hemos visto acá en una provincia como la nuestra, que es tan grande, tan extensa, tan distinta. Me parece que es la única manera de realmente trabajar para cambiar, no desde el discurso, sino desde una propuesta, un proyecto serio que cambie para siempre el destino de los cordobeses para mejor, para generar oportunidades de trabajo, para apostar a la educación, como decía recién, para apostar a que Córdoba vuelva a ser el faro, no ese que tenemos en la ciudad de Córdoba, sino el faro que oriente al país, ¿no? Que durante tantas décadas ha hecho sentir orgullosos a los argentinos y a los cordobeses. Muy bien, bueno, te agradecemos la presencia. ¿Qué te pareció nuestra radio? Viste, una radio diferente. Me encanta la cosa de la radio de puertas abiertas. Estamos acá mirando la vereda, la gente pasar, y bueno, nada, la felicito por el emprendimiento. Bueno, y nosotros vamos a decir que Brenda, la invitamos, vino, y en ningún momento nos dijiste, de qué me van a preguntar, ni nada, todo abierto acá, lo mismo tu secretario, la gente que te acompaña, que eso también habla de la nueva política. Sos una diputada y bueno, la gente te tiene que decir, nosotros los de prensa, lo que queremos preguntarte, y la gente, también tiene la oportunidad de hacerte todos los pedidos, los requerimientos y las quejas que considere necesario, así que eso está muy bueno. Las puertas de la radio abierta, cuando necesites, pasa nomás, te vamos a dar otro mate, tiene uno solo, creo. Sí, porque nos pusimos a la lo del mate, pero son cosas así. Estaba muy rico. Se entusiasmó. Estaba muy rico el mate. Sí, trajimos la peperina de allá de... Es que ya me sorprendió haberte visto en el Gran Hotel, entonces le digo a Andrea, está Brenda Austin, diputada. Y te invitamos porque sos mujer. Parece, está muy bueno que las mujeres estén en espacios y se animen también con ganas, con fuerza. Hay que animarse a pelear en lugares. Sí, así es. Sí, nunca fue fácil y nunca va a ser. Va cambiando, la sociedad va cambiando, y yo creo que va cambiando. Sí. Tenemos mucha fe puesta en una generación nueva que viene con una mirada distinta también. Obviamente no hay que regalar lugares a nadie por el hecho de ser mujer, pero cada uno creo que con su trabajo, como todos podemos, ganarnos el lugar que queremos. Así es. Trabajo y estudio. Bueno, Brenda, muchas gracias. Creo que vas a ir también a Alicia y a Las Piur. Sí. Me parece que sí llegamos nosotros también, ¿viste? Exacto.
Sí, vamos a estar en Alicia y en Las Piur. El otro taller de escucha se va a hacer en San Francisco, pero vamos a estar visitando las dos localidades. Bien. Sí. Les recomendamos mucho cuidado en la 150. Vamos a ir despacio. Anda despacito, todo lo que puedas. Y vamos a ir sacando fotos también. Sí. Bárbaro. No te vas a acordar, vos no te preocupes. Está todo señalizado con tachos, los vecinos hicieron una gran tarea. Hay un corte previsto ahora para el sábado, una cosa triste. En Las Piur lo van a hacer los vecinos. Pues está medio complicado, ¿viste? Sí. Pero bueno, vamos a ponerle también un poco de esperanza. Y vamos a seguirlo de cerca al tema de mi compromiso con ustedes, con los oyentes y con los vecinos, con los que ya las empresas también. No, por supuesto, bien. Claro, sí. A monitorear el trabajo que vienen haciendo y el desarrollo de la licitación. Bien, perfecto, muy bien. La diputada nacional, vos estás por Cambiemos, ¿no? Sí, sí. De Cambiemos en el Congreso, obviamente, de la Nación. De la UCR, ¿no? Pero en Cambiemos. Vos de la UCR, Cambiemos, sí. Brenda Austin, aquí en la FM Vive, primera diputada nacional que hemos tenido el gusto de que esté aquí. Nos tocó una diputada nacional muy simpática. Así es.